esto que le he llamado llenos de poder. Di conmigo, llenos de poder. Y hablando de llenos de poder, qué mejor una noche como hoy de jueves, noches del Espíritu Santo, para hablar de cómo la llenura como tal, la llenura del Espíritu Santo trabaja o actúa en nuestras vidas de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Una es la llenura inicial, di conmigo, la llenura inicial, y otra es la llenura continua. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes lo baso en estos dos aspectos, que a uno yo le llamo la llenura inicial y a otro le llamo la llenura continua. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, y ahí en el camino, en algún momento esto nos enfoca un poco en los dones, el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero voy a ir con la llenura inicial, y sobre esto quiero compartir esta verdad que nos enseñe, porque esto es fundamento bíblico, esto es verdad, esto es doctrina, es sustancia de la palabra, que doctrinalmente los hijos de Dios deberíamos de manejar muchas cosas. Yo soy un convencido, un persuadido de que la vida cristiana debe de enseñarse mucho, la vida de práctica acá, siempre lo he dicho, vida práctica en este mundo, y creo en eso, soy un convencido de esa verdad. Y siempre es bueno escuchar también temas en la línea de motivación y todo esto fundamentado siempre en las verdades de la palabra, pero nada nos va a hacer tan sólidos a nosotros como tener fundamento en las verdades de la palabra, tener fundamento en la doctrina de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos da nuestras bases, nuestros fundamentos cristianos para muchas cosas. Entonces hablo de la llenura inicial, y cuando hablamos de la llenura inicial es aquella llenura por la cual nosotros experimentamos en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo por primera vez. Estamos hablando de una persona involucrada en esto, es la persona del Espíritu Santo. Pero el punto específico es que cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, a lo que yo me refiero es a que experimentemos el poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo siento al Espíritu Santo en mi vida, y no está mal decirlo, pero yo a veces quisiera preguntar, ¿qué es para alguna gente decir, siento al Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué significará eso? Yo siento al Espíritu Santo. No, es que yo siento que me sube un frío, y cuando baja es calor, y cuando vuelve a subir es como un 220 ahí que tengo pegado, y cuando baja yo siento que bajó a 110. Y entonces es una parte más bien emotiva, es una parte de lo que la persona está sintiendo. Y esto no se trata solo de sentir, porque Dios nos ha hecho seres emocionales, entonces tenemos derecho a sentir, tenemos derecho todos a sentir. Pero aquí no se trata de si siento o no siento, aquí se trata de poder. Esto es como la vida de iglesia. Me gusta mucho ahora que en la era de las redes sociales y los videos que pululan por todo lado en redes sociales, a veces aparecen por ahí algunos videos en el contexto cristiano, y me encanta uno que por ahí me lo han mandado, y yo he dicho, qué bueno esto. Lo mandan, que ya sea por TikTok, lo mandan por otras redes sociales, donde se levanta un muchacho y le dice a la mamá, mamá, hoy no siento ir a la iglesia. ¿Y por qué, hijo? No sé, no tengo ganas, hoy no siento ir a la iglesia. Ah, hijo, tremendo, maravilloso eso. ¿Y por qué maravilloso si no siento ir a la iglesia? Porque hoy es día de iglesia. Vas a ir a la iglesia sin tener ganas. O sea, no se trata de si siento o no siento ir. Se trata de que sientas o no sientas, vas a ir a la iglesia. Porque no se trata de emociones, no se trata de sentimientos. Y hay mucho cristiano que es así, de que lo que sienten es lo que, tengo un problema grave, tengo situaciones en la casa, tengo crisis en el trabajo, tengo situación financiera, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es que no siento. Es cuando más debe de buscar de Dios.
es cuando más debe de caminar con Dios. Porque eso es decirle a las emociones: un momento, ustedes son las que mandan en mi vida y me dicen lo que yo tengo o no tengo que hacer. Pues se equivocaron. Dice la frase del populacho: cuando el diablo quiere caldo, 2 tazas. Entonces ahora le voy a dar doble porción de taza del caldo. Y entonces ahora que no tengo ganas, que no tengo motivación, que no tengo deseos, pues con más decisión lo voy a hacer, con más convicción lo voy a hacer. Eso es como cuando uno se levanta. Aprendí hace muchos años, estaba en una etapa preparándome para una carrera que requería de muchos kilómetros, y desde 6 meses antes, y habían días que tenía que levantarme a las 3 de la mañana, y yo decía: levantarme a las 3 de la mañana para ir a correr durante 1 hora y media, y qué difícil, qué duro. Entonces alguien me enseñó algo que se llama el minuto heroico, y empiezo a investigar sobre el minuto heroico, y yo digo: wow, qué bueno esto, porque muchas veces cuando alguien se levanta, eso es un asunto de disciplina, o cuando alguien se despierta, o el despertador, o el concierto de despertadores. Bueno, ahora hay un concierto de despertadores en el teléfono, ya no hay necesidad de tenerlos. Le van avisando y a las 3 de la mañana lo despierta y dice: no, puse un despertador a las 3:02, un minutito de sueño. No, puse uno a las 3:04, puse uno a las 3:06, ya me va a sonar. Y le sonó a las 3:06. No, el que sigue. Y el que sigue es como a las 10 de la mañana. Pero el minuto heroico es activar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra decisión, la firme actitud de que desde el primer momento en que nos levantamos no le demos lugar a las emociones. Porque las emociones te van a decir: escucha las gotas, y hace frío, ¿verdad? Y las cobijitas tan calientes, y qué rico que está esto. No te levantes, no. Y en ese carboneo nos volvemos a quedar dormidos. El minuto heroico es: se despertó, levántese inmediatamente, actívese inmediatamente, para que las emociones no le ganen el juego. Y entonces eso del minuto heroico a mí me enseñó mucho en ese contexto. Bueno, el asunto es que nosotros estamos muy acostumbrados a las emociones, pero cuando se trata de la vida del Espíritu, las emociones nunca son las que pueden prevalecer, porque la experiencia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que trascender si yo siento o no siento algo. Hablaba precisamente con este pastor y hablábamos de los años, ahora no tanto, aunque se da. Yo creo, según 1 Corintios capítulo 12 verso 6, que dice: hay diversidad de operaciones del Espíritu Santo. Yo creo en que el Espíritu Santo opera de formas soberanas. Mire, a mí el Espíritu Santo viene y me dice: esto es una acción particular, no puede ser una práctica. Toma esta copa y ve y pon esta agua en la cabeza de Fred. Si el Espíritu me dice que lo haga, yo voy y lo hago. Ahora, no lo voy a hacer sobre todos. Puede ser que hubo una manifestación impresionante sobre la vida de Fred, que fue algo soberano de Dios, porque Dios a veces actúa de formas que ante el ojo y la mente natural pueden parecer locas. No significa que todos van a venir: paz, póngame una copa de agua en la cabeza. No, fue una acción soberana. Yo no veo a Jesús que agarra un escupitajo, toma un escupitajo y lo envuelve en polvo y hace una masa de escupitajo con polvo y se lo pone a todo el mundo en los ojos. Yo no veo eso en Jesús, ¿verdad? Pero sí vemos que Jesús lo hizo, ¿verdad que sí? Jesús lo hizo. Eso es soberanía. Eso es una operación soberana de Dios, de que Él operó de esa manera. Yo no veo que hoy la iglesia tenga que rendirle culto a una imagen de una Neustán, una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel levantó en el desierto la Neustán, la serpiente de bronce. Entonces cada vez que alguno era mordido por una serpiente, la orden del Señor fue: si una serpiente en el desierto muerde a alguien, vuelvan a ver la serpiente de bronce y quedarán sanos. Y entonces eso pasaba.
pero fue un acto soberano exclusivo para ese momento, para ese tiempo. No es algo que tiene que convertirse en una práctica habitual. De hecho, la Biblia dice que Ezequías, cuando vino a ser el rey de Judá, no hubo ningún otro que antes o después de él fuera mejor que él. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia, incluso Ezequías destruyó la imagen que había hecho el pueblo de Israel en el desierto. Imagínense, había pasado cualquier cantidad de años y la conservaban. Y la Biblia dice, la derribó, la destruyó, la pulverizó, porque hasta ese momento todavía habían pasado decenios, habían pasado cientos de años, y el pueblo de Israel le rendía culto a la imagen de la serpiente de bronce. ¿Por qué lo destruyó? Porque no era el propósito de Dios que lo siguieran haciendo. Sin embargo, fue una acción soberana de Dios en aquel momento sobre el pueblo de Israel en el desierto. Así yo creo que Dios puede operar de forma soberana. Dios puede operar de maneras que de alguna forma revelen el poder del Espíritu Santo en una persona. Ahora, el punto, y me ubico en esto, es que cuando hablamos de la llenura inicial del Espíritu Santo, entonces es esa experiencia de poder, no de emociones. Pueden haber emociones, pero por eso hablaba todo lo anterior. Pueden haber emociones, pero no son la condición. Lo que tiene que haber es poder. Di conmigo, poder. ¿Sintió o no sintió? Tiene que haber poder del Espíritu Santo por primera vez en aquella persona. Y termino solo con esta idea, con lo de la risa santa, porque ahí era donde hablaba de las operaciones. Yo le decía a esta persona, a este pastor amigo, ayer, yo le decía, yo recuerdo la época de que se desató un mover en muchas naciones con la risa santa. Entonces yo recuerdo en el ministerio que yo trabajaba, en aquel tiempo, estamos hablando de casi 30 años atrás, en algún momento yo le hablé a los diáconos y les dije, necesitamos acondicionar aquel cuarto para que sea el cuarto de la unción. Y me dicen, ¿y cómo es eso, el cuarto de la unción? Le digo que cuando alguien cae con el gozo santo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y alguien está predicando, llévenselo al cuarto de la unción, que ahí sigue embriagado. Porque es algo soberano de Dios con la persona. Ahora, si hay un mover colectivo y es del Espíritu, Dios indicará y Dios guiará. Pero yo le decía a esta persona ayer, cuando yo vi a personas que literalmente fueron tomadas por el gozo, yo llegué a una conclusión y se lo dije al Señor: Dios, yo creo que eso es tuyo. Los frutos en esta persona después de este día lo van a demostrar, lo van a evidenciar. Pero si sigue siendo la misma persona, era puro viento emocional. Si no hay fruto de cambio, si ahí está la persona y pasaron los minutos y pasaron las horas y seguían pero no hay cambio en su vida, yo dije, no es culpa del Espíritu Santo. La persona lo que hizo fue pura emoción, puro show. Pero cuando yo veo que hay cambio, que hay una transformación, como lo vi en tantas personas y como lo puedo ver en tantas personas al presente, ya sea por la risa santa o por lo que sea, y hay fruto y hay cambios y veo crecimiento y veo más hambre, más sed de Dios, yo digo, ahí hubo una operación del Espíritu Santo. ¿Por qué vuelvo a decir esto? Porque no son las emociones las que te tienen que condicionar las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. Nunca las emociones deben de condicionarlas. Entonces, hablando de la llenura inicial sucede cuando nosotros somos salvos y sucede junto al bautismo con el Espíritu Santo. Cuando hablamos nosotros del bautismo con el Espíritu Santo, los que crecimos en un contexto muy pentecostal, entendemos que siempre se nos dijo: la evidencia palpable del bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Hablar en lenguas. ¿Cómo se demuestra que una persona recibió el bautismo
del Espíritu Santo que hablaba en lenguas. Oiga, y yo vi con los años cristianos derrotados, cristianos frustrados, cristianos que se devolvieron a su antigua vida. ¿Por qué? Porque no lograban hablar en lenguas. Algunos hasta trataban de escribir las lenguas de otro para imitarles, para no tener tanto espíritu de culpa, porque no hablaban lenguas. Bueno, yo creo que en nuestros días hoy, por la mofa que el mundo hizo hace unos años, ya todo el mundo puede hablar en lenguas. Y algunos entienden por qué. Por lo menos una lengua corta ahí. Pero no se trata de eso. Entonces, para mí eso siempre fue un debate. Ver a cristianos derrotados con muchos años luchando por hablar en lenguas. Cristianos sometidos a ayuno y oración, intentando hablar en lenguas. Y entonces yo decía, Dios mío, aquí hay algo. Y entonces fueron cosas no que se nos enseñaron, no que se nos formaron doctrinalmente, sino que se nos dijeron. Y entonces, si yo vengo desde un podio, un púlpito, y digo, el bautismo con el Espíritu Santo tiene como evidencia que tienes que hablar en lenguas, ya muchos lo creyeron, pero no van a la palabra para saber si es así o no es así. El bautismo con el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, para que sea para que seamos el templo de Él, para que seamos la habitación personal de Él, para que Él guíe nuestras vidas. Ahora pregunta, ¿cuándo sucede eso de que nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuándo sucede eso? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ese día viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Eso es ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿sucede que en ese momento todos los creyentes hablan en lengua, sí o no? No, no sucede. Entonces significa que el hablar en lenguas, que es un don en el que yo creo, para edificación propia, y es un don en el que los creyentes ojalá podamos fluir. Pablo decía, ojalá que todos hablen en lenguas, pero yo tengo algo mayor. Y habló de la preeminencia del amor, 1 Corintios capítulo 13, como el más grande fruto del Espíritu Santo. Y entonces, hablando del bautismo, es que el Espíritu Santo entra a nuestra vida, y eso sucede en el nuevo nacimiento. Esto es también como a veces ideas que algunos han tenido, que algunos han arrastrado a lo largo de su vida, como lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ustedes saben, ¿quién sabe lo de la blasfemia del Espíritu Santo? Yo recuerdo, la iglesia tenía unos 2 años, 2 años digamos, de haber nacido. Estábamos en el antiguo local allá por Metro Centro, y entonces empieza a visitarnos una familia. Recuerdo que era una familia de panaderos. Empiezan a visitarnos en la iglesia, y él llegaba, un señor ameno, hola pastor, ¿cómo está? Qué gusto. Pero él siempre se quedaba en la puerta, y la familia llegaba, entraba, la esposa y miembros de la familia, yo los veía adorando, y él siempre en la puerta así, y se ponía a hablar con quienes estaban sirviendo en la iglesia afuera. Y yo decía, qué extraño esto. Un día me pongo a hablar con él, y empieza a contarme todos los años que tiene de haber conocido a Cristo y su necesidad de Dios en los últimos años. Entonces yo le dije, ¿y por qué no está satisfaciendo esa necesidad de buscar a Dios? Y me dijo este hombre con un corazón quebrantado delante del Espíritu, le digo, pastor, porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y yo me quedé viéndolo y le digo, ¿cómo? Me dice, yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Le digo, ¿y qué evidencia tenés? Una vez, hace unos años, yo me enojé por algo en un lugar donde estaba. Y entonces el pastor vino y me dijo, lo que usted hizo fue blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, la Biblia dice que no tiene perdón. Entonces me dijo, pastor, desgraciadamente, así literal, yo blasfemé contra el Espíritu y estoy condenado.
Yo dije, ¿quién habrá sido ese condenado que le dijo esa mentira? Y entonces le digo, estás equivocado. No necesito decirte muchas cosas para decirte que no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Necesito decirte solo una. Y me dice, ¿cuál, pastor? La necesidad que tienes de levantar tus manos y alabar a Dios, porque Él me lo dijo. La necesidad de exaltar y adorar al Señor. Una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo tiene el corazón tan duro que nunca va a tener deseo de levantar al Dios vivo en el que nosotros hemos creído. Esa persona nunca va a querer hacer eso. Pero si hay ese anhelo en tu corazón, ¿sabes por qué es? Porque tenés al Espíritu Santo morando dentro de tu corazón. Y ese día la vida de ese hombre cambió radicalmente. Ese día cortamos esa palabra de maldición. Entonces, pastor, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este no es el tema, pero lo ponía de ejemplo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el acto deliberado de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Punto. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que venga alguien y me demuestre lo contrario, bíblicamente hablando. Blasfemar contra el Espíritu es negar a Cristo como Señor y Salvador. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de Él. Porque el Espíritu Santo fue enviado. Y la Biblia dice que Él es el que da convencimiento ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que da testimonio de esas tres cosas: del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces, el acto deliberado de no reconocer a Cristo como Señor, que yo me asusto como hay gente que es tan ligera para hablar, por ejemplo, en las redes sociales, y yo digo, Padre, no saben lo que hacen. ¿Cómo niegan la obra redentora de Cristo? Eso es decirle al Espíritu Santo, eres un mentiroso y un farsante. A mí no me vas a engañar con eso. Entonces, no reconocer la obra y la operación del Espíritu Santo para traer convencimiento de que Cristo es el Señor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y un cristiano, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, lavado, comprado por la sangre del Cordero, nunca, nunca, dilo conmigo, nunca podrá blasfemar contra el Espíritu Santo. Podrá portarse mal, podrá contristar al Espíritu Santo. Oiga, ahí hay otra evidencia. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es? Portarnos mal. ¿Por qué lo estamos contristando? Porque somos su casa, porque somos su habitación, porque somos el lugar donde Él vive. Yo no sé cuántos de ustedes llegan a su casa y entraron a su habitación, y cuando entraron a la habitación dicen, esto huele a pura basura putrefacta. Hola ratoncitos, hola cucarachitas, cómo se comen todas las cáscaras de banano, las semillas de maní y todo lo que dejé tirado en el suelo. Miren cómo brincan las cucarachitas y miren las hormigas por todo lado en el cuarto. Mírenlas haciendo un nidito en mi cama por todo el basurero y toda la suciedad que hay en el cuarto. Y ven hacia el suelo y todo polvoriento, rayado. ¿A quién les gustaría una habitación así? ¿Les gustaría tener una habitación así? Yo creo que a nadie, absolutamente a nadie, ¿verdad? Y si hay un caso así, ya es un caso extraño. Pero a nadie le gustaría una habitación así. ¿Es o no es, aunque esté lo más sucia que puede estar, lo más putrefacta, nauseabunda de basura y de olores de verdad terribles? ¿Es o no es la habitación de la persona? ¿Es o no es la habitación de la persona? Si es la habitación, si le pertenece. La persona es la que decide, la que determina cómo tiene esa habitación. Nosotros somos la habitación personal del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Como habitación personal, como templo del Espíritu Santo, nosotros decidimos cómo le tenemos la habitación. No sé si lo captan en su espíritu.
Nosotros decidimos si se la tenemos limpia o se la tenemos sucia. Entonces, cuando la habitación está sucia, es lo que la Biblia llama contristar al Espíritu. Porque hay cosas que estamos haciendo que no son la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tráigase el mapo, el palo piso, tráigase los desinfectantes, tráigase lo mejor de limpieza, todo lo que pueda hacer. Traiga la mejor pintura, traiga todo y ponga ese cuarto hermoso que es el corazón, porque ahí habita la persona más sublime, la persona más maravillosa, la persona que merece el lugar de honor, el mejor sitio donde habitar, que diga: wow, esta es mi casa. Sin embargo, cuando contristamos al Espíritu, lo que estamos haciendo es eso, haciéndolo, si lo vemos en plano humano, haciéndolo dormir en una habitación que huele terrible. Necesitamos entonces hacer algo diferente. Entonces, eso demuestra que un verdadero nacido de nuevo, que un verdadero hijo de Dios, que alguien que ha sido lavado por la sangre del Cordero, no puede blasfemar contra el Espíritu, pero sí lo puede contristar. Y cuando el espíritu está contristado, entonces esa casa hay que limpiarla. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, verso 17, por aquello de que alguien diga: ese pastor nunca fue a la Biblia. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de él, Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Ahora alguien dice: hoy estoy como maestro. Alguien dice: pastor, ¿por qué Dios le cambió el nombre a Saulo y le puso Pablo? ¿Por qué Dios hizo eso? Antes se llamaba Saulo de Tarso, ahora se llama Pablo de Tarso. No, Dios no le cambió el nombre, es que un nombre es en hebreo y otro nombre es en griego, eso es todo. Y el Nuevo Testamento está escrito, las cartas están escritas en griego. En el original, en el griego koiné, entonces se escribe Pablo. En el libro de Hechos encontramos que se le decía primero Saulo, nombre en hebreo. Bueno, el punto es que Saulo de Tarso, quien vino a ser el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso va camino a Damasco, trabajaba fuerte para desaparecer de la faz de la tierra a los cristianos. Se le aparece el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la Biblia dice que Saulo estuvo 3 días ciego. Pero Dios, por otro lado, ese hombre ciego en el camino, oiga, eso fue un literal encuentro. Saulo estuvo 3 días ciego, ya no podía ver el mundo, ya no podía caminar, ya no sabía ni para dónde iba, estaba lejos, porque iba camino a Damasco, lo que hoy es la región de Siria, al norte de Israel, al noreste de Israel. Y Saulo iba para esa región, estaba muy lejos. Imagínense lo que es que llamen por teléfono y digan: mire, usted es familiar de fulano de tal, es que está tirado en tal parte. ¿Y por qué? Porque está ciego, no puede ver. ¿Y quién puede llegar? No, nadie puede llegar ahí. Eso le sucedió a Saulo, hasta que Dios habló a un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Ananías y le dijo: hay un hombre, y el Señor le da toda la descripción, le dice: ve a él y le dices que quien te envía es el Señor, a quien él escuchó, quien se le apareció en el camino, y le dices que él te ha enviado para que él recobre la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Es la primera vez que el apóstol San Pablo recibe y conoce lo que es la persona del Espíritu Santo. Es la primera vez que alguien le habla de un tal Espíritu Santo a Saulo de Tarso. Entonces, Saulo apenas está conociendo de Cristo, apenas está siendo un nacido de nuevo, un perseguidor, el principal promotor de la muerte del primer mártir de la fe llamado Esteban. Saulo de Tarso, Dios no mandó fuego del cielo como muchos piden. Señor, ese es un desgraciado, nos hace la vida de cuadritos, ¿por qué no lo desapareces de la tierra? Señor, ¿por qué no lo mandas a la 7ª paila del infierno?
Esa persona me hace la vida de cuadritos. Dios, ¿por qué mejor no haces un huequito donde está y lo entierras ahí mismo? Muchas veces la gente desea eso, ¿verdad? Contra quien le hace daño. Pero ¿cuántos estuvieron orando por Saulo de Tarso? ¿Cuántos de la iglesia del primer siglo habrán estado orando y diciendo: ese es el enemigo más grande que tenemos como iglesia? Esa es la persona que más nos persigue, ese es el que más promueve que nos maten a nosotros los cristianos. ¿Cuánto habrán orado, cuánto habrán clamado, cuánto habrán gemido para ver un cambio en la vida de ese hombre? Y la oración tuvo respuesta, porque Dios le habló a Saulo y lo cambió. El hombre más malo en relación con los cristianos, Dios lo cambió. Y entonces cuando Ananías le dice: he venido para que recobres la vista, ahí mismo recibió el milagro de la sanidad. Y la Biblia dice que recibiera el poder del Espíritu Santo, que fuera lleno del Espíritu Santo. Mire, Saulo fue tan lleno del Espíritu Santo que hubo una manifestación de poder. ¿Cuál fue la manifestación de poder? Sanidad divina. Cuando el Espíritu Santo opera en una persona, cuando el Espíritu Santo se mueve en una persona, la persona no tiene que saber si tiene o no tiene algún don o alguna forma de actuar, porque no se trata de que yo tenga una vocación en un don. Mi vocación tiene que ser Cristo siempre, y porque mi vocación es Cristo siempre, Él se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Y si tengo un enfermo, tengo un paralítico, y Dios me dice: ora por esa persona porque va a ser sana, solo impón manos, porque Dios ahí va a hacer un milagro. Si Dios te dice: esa persona está en una silla de ruedas, tienes el poder del Espíritu Santo, ora y cree que va a suceder algo. No fuerces nada por ti mismo, solo ora creyendo en el que tiene el poder, que mora en tu vida y que te quiere usar para ver milagros, para ver sanidades y para ver su gloria. Entonces tienes que creer en eso. No seamos cristianos emocionales. Es que yo no siento orar por esa persona. Voy a llamar a Giselita, que es una tremenda intercesora y tiene una unción de sanidad. Ora, el mismo espíritu que opera en ella es el mismo que está en tu vida. Y créele a Dios. Hay un demonio en mi casa. ¿Tienes al Espíritu Santo? Sí, yo tengo al Espíritu Santo y a mí no me toca, pero voy a llamar al pastor para que ore por ese demonio. No llames al pastor, ejerce la autoridad que tienes. El mismo espíritu que vino a gobernar la vida del pastor es el mismo espíritu que está en tu vida, que mora en tu corazón y te da autoridad. Es el Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos capítulo 10 verso 44: mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Y este pasaje yo lo amo, porque en esa historia fue donde nacimos nosotros como iglesia. Al principio era solo Israel, pero cuando Dios, estando en Jope, en lo que hoy es Tel Aviv, le habló a Pedro y le dio la visión de los lienzos y le dio la visión de los animales, los cuadrúpedos y todo esto. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Pedro entendió que aunque nosotros, el mundo gentil, no teníamos conexión con Dios como el pueblo de Israel, según la creencia de ellos, el Señor le estaba revelando que Él había venido en su amor no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo gentil, es decir, para todas las naciones del mundo. Y entonces fue donde Pedro recibe una invitación para visitar a Cornelio, para visitar a una persona. Y entonces él estaba en Samaria y el Señor le dijo: baja, cruza Jerusalén y llega hasta a la zona a la que hoy está en conflicto, hasta la franja de Gaza. Le dijo el Señor: baja hasta Gaza, más de 100 kilómetros, y ahí vas a llegar donde Cornelio. Y cuando Pedro llegó y todos estaban reunidos y le cuentan la historia, lo estoy resumiendo, Pedro empieza a hablarles y les dice: ahora entiendo por qué Dios me envió aquí. Y empieza a predicarles. Y dice la Biblia que mientras Pedro les estaba predicando, mientras Pedro les hablaba del poder de Dios. ¿De qué les hablaba Pedro? Del poder de Dios. Di conmigo: del poder de Dios. El Espíritu Santo cayó
sobre todos los que lo estaban escuchando. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios, cuando vas al mundo, cuando vas a la calle y al impío le hablas del poder de Dios, el convencimiento lo da el Espíritu Santo. La transformación no la provocamos nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe que lo que está transfiriendo es el poder de Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a una persona, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, hay como 2 o 3 nacidos de nuevo aquí. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona y la llena de su poder, la llena de su poder, eso provoca que algo ocurre que la hace sentir distinto. Algo sucede en esa persona que le hace ser diferente. Cuando una persona es llena del poder del Espíritu Santo, algo sucede en ese corazón que esa persona dice: es que hay algo diferente en mi vida, hay algo distinto en mi vida. Por eso la evidencia más común de una persona llena del Espíritu Santo siempre va a ser el querer compartir de Cristo y del amor de Dios con otros. Una persona llena del Espíritu Santo va a querer siempre hablar del poder de Dios. Va a querer siempre con quien esté hablarle de Cristo y decirle quién es el dueño de su vida. No podemos ser cristianos del closet. Oiga, yo me encuentro a veces unas historias de gente que dice: éramos compañeros de trabajo por tantos años y no sabíamos que éramos cristianos. Gloria a Dios, qué bendición. No sabían que eran cristianos hasta que, oiga, y ahora que saben que son cristianos, ya el lenguaje lo afinaron un poquito. Pero es que donde quieras que estés, donde quiera que esté un hijo de Dios, ahí tiene que verse algo diferente. Ahí tiene que haber una manifestación diferente. Ustedes saben, yo he contado unas historias y otros tienen unas historias impresionantes. Voy a terminar hoy contando esta historia porque hay mucho de este tema que nos va a introducir en una dimensión de revelación y conocimiento y operación del poder de la persona del Espíritu Santo. Sé que algo se tiene que desatar glorioso de Dios, pero vuelvo al punto. Una persona llena del Espíritu Santo, una evidencia o la evidencia más palpable de una persona llena del Espíritu Santo es el hambre, es la sed, es la necesidad de hablarle a otros, con quien esté, con quien comparta del amor de Dios, del amor de Cristo. Esa persona va a tener eso. No le va a estar hablando cosas banales, no van a estar hablando, porque es muy fácil que un cristiano esté en un entorno que no es cristiano, o va con un taxista y el taxista, viera que este hijo de tal, esta hija de aquella señora, etcétera, etcétera. Y entonces la persona, cuando se da cuenta, le está siguiendo el jueguito y estar hablando de que no sabe quién es, pero sí es un hijo de aquella señora. Desde el primer momento tienen que saber que eres diferente. Yo a veces me monto en un taxi y en algunos casos, no siempre, cuando necesito viajar en taxi y me empiezan a hablar y yo los veo que empiezan con un lenguaje ahí como voy con un compa aquí y le puedo hablar de estas cosas, yo le pongo un freno, porque tienen que ver que eres diferente. Termino con esta historia que a mí me dejó mucha enseñanza, aunque es jocosa. Me sentía un poquillo enfermo, se lo he contado a muchos. Hace unos 16 años atrás estaba en una ciudad, en otro país, y donde estaba hospedado con mi esposa y mis hijos. Les digo, me siento como muy cargado del estómago. Vi que allá abajo hay un supermercado, un pequeño supermercado. Voy a ir y pido un té de manzanilla, y entré y anduve ahí por los anaqueles buscando, y se me acerca una señora y me dice: buenas, ¿qué busca? Así toda militar. Le digo: buenas noches, señor, ando buscando un té de manzanilla. No, usted no, eso no lo encuentra aquí. Le digo: ¿y para qué lo quiere? Le digo: es que quiero un té de manzanilla porque no me siento muy bien del estómago. No, lo que usted necesita es otra cosa, venga conmigo. Y
Yo nada más la veía y decía: Señor, ¿para dónde me lleva esta mujer? Y caminó, vi que llegó a una puertita y me dice: venga, 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 no tenga miedo. Entonces yo me acerqué y me quedé ahí. Veo que en un pequeño escritorio abre un bolso y saca un blister de pastillas y me dice: tómese una de estas. Yo: ¿qué me va a dar esta mujer? ¿Qué le pasa? Ni me conoce ni la conozco. Me dice: tome esa pastilla lo va a curar. Le digo: ¿y cómo se llama esa pastilla? Se llama famotidina. Entonces le digo: famotidina, eso me suena a mi país. ¿De qué país es usted? Yo soy de Costa Rica. De Costa Rica, yo soy tica también. De verdad. Y entonces ya me dice: ¿y en qué andan por aquí? Ya le dije tal cosa, tal. Y estábamos en la ciudad de Orlando. Y entonces me dice: ¿y a dónde quiere ir mañana? Al Universal. Entonces le digo: sí. Espérese un momento. Agarra su teléfono, marca y dice: aló, Henry. Se llamaba Henry la otra persona. Henry, que necesito unas entradas para el Universal a un buen precio, como vos las vendés. Necesito tantas entradas. Y de un momento a otro la escucho que dice: que no, hijo de tal, hijo de tal, que no, que vos sabés que esa rata apestosa, inmunda de Mickey, yo la abomino, no la soporto, no la quiero, la vomito. Yo dije: sí es tica. Oigo que le vuelve a decir: que no, que entendás que ese hijo de tal rata yo no la soporto, y no te estoy pidiendo entradas para ver esa rata inmunda, te estoy pidiendo para el Universal. Yo: wow, esta mujer es tica de hueso colorado. Y entonces ya cortó, se despidió y me dice: qué pena, no lo puedo ayudar. Me dice: no lo puedo ayudar porque él no tiene entradas para. Me dice: es que tiene solo entradas para ir a ese parque de la rata esa. Es que yo esa rata de Mickey no la soporto. Y empieza a decirme todo. Y yo: y me dice: ¿y dónde vive usted en Costa Rica? En Cartago. Le digo: pero usted no tiene acento tico. No, es que tantos años aquí ya mi acento ha cambiado mucho. Le digo: ok. Y allá en Costa Rica, ¿usted qué hace? Le digo: yo soy pastor de una iglesia cristiana en Cartago. Usted es pastor. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Le digo: Henry Zúñiga. Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Delante de Dios me pasó esto. ¿Cómo es su nombre? Henry Zúñiga, para servirle. No. Yo hace muchos años hice radio en Costa Rica durante muchos años. Era una de las voces de lo que hoy es Life FM, que en ese tiempo era Sendas de Vida, la frecuencia del amor. Y entonces dice: no puede ser. No puede ser. Le digo: perdón, ¿qué pasó? No me diga que usted es mi hermanito Henry Zúñiga, el de Sendas de Vida. Yo: sí, señora. Mi hermanito, qué bendición tenerlo aquí. Gloria a Dios. ¿Qué es esta bendición de Dios? Gloria a Dios. Y me abrazó. Y la mujer feliz de él. Yo dije: esta es la transformación impresionante que yo he visto en mi vida. Ve poniéndote de pie. Yo dije: ¿qué es este milagro que acaba de suceder aquí? ¿Qué es esta transformación? O sea, sí es cristiana, pero no se le notaba. O sea, la habitación del Espíritu estaba pero putrefacta, nauseabunda, sucia. ¿Cómo estará la nuestra? ¿Cuánto nos acomodaremos nosotros a lo que escuchamos de los demás? Imagínense el pastor Henry Zúñiga, cuando ella dijo eso, que le hubiera dicho: así es que esa rata apestosa, usted tiene toda la razón, es una no, en lenguaje cristiano, que la otra palabra nunca la he dicho. Sí, es una hija del diablo. Que no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, y lo que ven en tu vida, el poder del Espíritu Santo.